Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, me tocó el corazón. El título lo dice todo: a pesar de las dudas, Kerem creyó en mí y me apoyó. ¿No es eso algo que todos deseamos escuchar en algún momento de nuestras vidas? Alguien que, incluso cuando nosotros mismos titubeamos, pone su fe en nosotros y nos da ese impulso que tanto necesitamos. Hoy quiero compartir con ustedes un fragmento muy personal de mi camino, una experiencia donde esa fe inquebrantable hizo toda la diferencia. A veces, la vida nos lanza unos retos tan grandes, nos presenta unas dudas tan profundas sobre nuestras propias capacidades, que nos quedamos paralizados. Nos sentimos pequeños, incapaces, y el miedo a fracasar se convierte en nuestro compañero constante. En esos momentos, una palabra de aliento, una mano tendida, y sobre todo, la convicción de alguien más en nosotros, puede ser el faro que nos guíe a través de la tormenta. Este vídeo trata precisamente de eso, de la importancia de tener a alguien a nuestro lado que vea nuestro potencial incluso cuando nosotros no podemos. Es una historia sobre resiliencia, sobre superación, y sobre cómo el apoyo de una persona puede cambiarlo todo. Así que si alguna vez se han sentido solos en sus luchas, si han dudado de sí mismos, quédense conmigo. Creo que esta historia les va a resonar. Y antes de empezar, si les gusta este tipo de contenido, si buscan inspiración y reflexiones honestas, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Cada suscripción significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando. Y activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, adentrémonos en esta historia. Hubo un momento en mi vida, no hace mucho tiempo, en el que me encontraba en una encrucijada profesional. Estaba trabajando en un proyecto que me apasionaba profundamente, algo que sentía que tenía el potencial de ser realmente grande, de hacer una diferencia. Sin embargo, también era un proyecto ambicioso con muchos riesgos inherentes, y las dudas empezaron a rondarme como buitres. ¿Seré capaz? ¿Tengo las habilidades necesarias? ¿Y si todo sale mal y pierdo todo lo que he invertido? Estas preguntas se repetían en mi cabeza día y noche, robándome el sueño y minando mi confianza. Llegó un punto en el que la inseguridad se volvió casi paralizante. Miraba el camino por delante y veía un muro infranqueable. Empecé a considerar seriamente la posibilidad de abandonar, de dar un paso atrás y conformarme con algo más seguro, algo que no me expusiera tanto a la crítica y al posible fracaso. Fue en ese estado de indecisión y desaliento que hablé con Kerem. Kerem es un amigo, un colega, alguien a quien admiro profundamente por su visión y su honestidad. Le conté mis miedos, mis dudas, le expuse todas las razones por las que creía que este proyecto no iba a funcionar, todas las debilidades que veía en mí y en la idea. Esperaba que Kerem, como muchas otras personas, me dijera algo como: sí, entiendo, quizás deberías reconsiderarlo, o es una pena, pero a veces hay que ser realista. Pero Kerem hizo algo completamente diferente. Me escuchó atentamente sin interrumpirme, dejando que desahogara toda mi frustración y mi miedo. Y cuando terminé de hablar, después de un silencio que me pareció eterno, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria para siempre. Entiendo tus miedos, empezó, y es natural sentirlos cuando te enfrentas a algo tan grande. Pero lo que veo en ti no son dudas, veo potencial. Veo pasión. Veo la chispa que se necesita para hacer que algo así funcione. Las dudas son normales, pero no dejes que te paralicen. El miedo al fracaso es parte del proceso de crecimiento. Lo importante es que tú crees en esto. Y si tú crees, yo creo contigo. Esas palabras, si tú crees, yo creo contigo, cayeron como bálsamo sobre mis heridas. De repente el muro que veía infranqueable empezó a desmoronarse. No es que mis miedos desaparecieran por arte de magia, pero se vieron eclipsados por la convicción de alguien más. Kerem no solo me escuchó, sino que me vio. Vio más allá de mis inseguridades y reconoció mi fuerza interior, esa que yo mismo estaba luchando por encontrar. Su apoyo no fue un simple «échale ganas». Fue un apoyo activo. Me ayudó a desglosar los problemas en pasos más pequeños y manejables. Me hizo preguntas incisivas que me obligaron a reflexionar sobre mis puntos fuertes y a idear soluciones creativas para mis debilidades. Compartió sus propias experiencias de fracasos y cómo los superó, recordándome que cada tropiezo es una lección y no el fin del camino. Me animó a buscar recursos adicionales, a conectar con personas que pudieran aportar diferentes perspectivas,
e incluso se ofreció a ser un punto de contacto para cualquier cosa que necesitara. Fue un proceso gradual. No fue que al día siguiente me levantara con una confianza inquebrantable. Pero la semilla que Kerem había plantado empezó a germinar. Cada vez que una duda volvía a asomar, recordaba sus palabras. Recordaba que no estaba solo en esto, que alguien confiaba en mi visión y en mi capacidad para llevarla a cabo. Esa confianza externa se convirtió en un motor interno. Empecé a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para aprender y crecer. Recuerdo noches en las que me sentía abrumado, noches en las que pensaba que Kerem se había equivocado, que yo no estaba a la altura. Pero en esos momentos me obligaba a recordar su fe en mí. Me recordaba la energía que sentí cuando me dijo esas palabras. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué haría Kerem en esta situación? Y muchas veces su forma de pensar, su enfoque proactivo y optimista, me guiaba hacia la solución correcta. Este proyecto, gracias a ese impulso, siguió adelante. Y no solo eso, sino que tuvo un éxito que superó mis expectativas. Por supuesto, hubo muchos momentos difíciles, hubo errores, hubo reveses. Pero la diferencia fundamental fue que yo no me rendí. No me permití que las dudas me consumieran. Tenía ese respaldo, esa creencia sólida en mí, que me dio la resiliencia necesaria para sobreponerme a los obstáculos. Esta experiencia me enseñó algo invaluable, la importancia de la red de apoyo. No se trata solo de tener personas que te aplaudan cuando las cosas van bien, sino de tener a aquellos que te sostienen cuando estás a punto de caer. Personas que ven tu luz incluso cuando tú estás en la más profunda oscuridad. Kerem no era la única persona que sabía de mi proyecto, pero él fue quien, en el momento más crítico, me dio la fe que necesitaba. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo muy importante: nosotros mismos también podemos ser ese Kerem para alguien más. Todos tenemos amigos, familiares, colegas que en algún momento necesitan escuchar que alguien cree en ellos. A veces, un simple gesto de fe puede ser el catalizador que impulse a alguien a alcanzar su máximo potencial. Podemos ser esa persona que ve el potencial en el artista que duda de su talento, en el emprendedor que ve más obstáculos que oportunidades, en el estudiante que siente que no es lo suficientemente bueno. Es fácil criticar, es fácil señalar los errores, es fácil sumarse a las dudas. Pero es mucho más poderoso construir, animar y creer. Pensemos en las personas que admiramos, en aquellos que han logrado cosas extraordinarias. Detrás de cada gran logro casi siempre hay una historia de alguien que creyó en ellos, que les dio la oportunidad, que les tendió la mano cuando más lo necesitaban. En mi caso, el apoyo de Kerem no fue solo un alivio temporal. Fue un punto de inflexión. Me demostró que el apoyo de otra persona puede ser un ingrediente secreto para el éxito. Me enseñó que la autoconfianza, si bien es fundamental, a veces necesita un empujón externo, una validación que nos recuerde nuestro propio valor. Imaginen la fuerza que podemos desatar si todos nos enfocáramos en ser ese apoyo para los demás. Si en lugar de juzgar las dudas, las comprendiéramos y ofreciéramos una perspectiva diferente. Si en lugar de magnificar los errores, ayudáramos a aprender de ellos. Seríamos una sociedad más fuerte, más resiliente y con un potencial mucho mayor. Y para aquellos que se sienten solos en sus batallas, que están luchando contra sus propias dudas, quiero que sepan que no están solos. Busquen a su Kerem. Puede ser un amigo, un familiar, un mentor. Y si no lo encuentran de inmediato, recuerden esta historia. Recuerden que hay personas que creen en el potencial humano, que ven la luz incluso en los momentos más oscuros. Y lo más importante, empiecen ustedes mismos a creer en ustedes. A veces, la primera persona que necesita creer en nosotros somos nosotros mismos. Pero si esa fe inicial flaquea, no duden en buscar ese eco de convicción en los demás. Para concluir, quiero resumir un poco lo que hemos hablado hoy. La historia de cómo Kerem creyó en mí a pesar de mis dudas es un recordatorio poderoso de la fuerza del apoyo humano. Nos enseña que las dudas son normales, pero no deben ser paralizantes. Que la fe de una persona puede ser el catalizador para superar nuestros propios miedos y alcanzar nuestros objetivos. Y que todos tenemos el potencial de ser ese Kerem para alguien más, ofreciendo nuestro apoyo y nuestra convicción. Agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de escucharme y reflexionar conmigo hoy.
Espero sinceramente que esta historia les haya servido de inspiración, que les haya recordado la importancia de la fe, tanto en uno mismo como en los demás. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han tenido una experiencia similar? ¿Quién ha sido su Kerem en algún momento de su vida? O quizás, ¿se han dado cuenta de que ustedes pueden ser ese Kerem para alguien más? Por favor, dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus historias y aprender de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que puedan beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para más contenido inspirador y reflexiones como esta. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.